Claro, quería que no me quebre chiquita. Se nos van a dormir todos. El que se duerme. Oh. Está jugando. Pensé que era un boliche. Hacelo a ritmo. Pero ¿y la de atrás? Ahí se ve. ¿Y la de atrás? Lo llegan a ver. No, no les quiero apagar por si quieren anotar, porque si no, no ven ellos. Bueno, ¿qué es lo que están viendo? Vamos, dale. Una casita. Un despiece. Vamos, dale. ¿Qué están viendo ahí? Un despiece, dijo uno. ¿Qué más? Fundación, cerramiento y techo. Bien, correcto. Fundación, cerramiento y techo. ¿Todos están de acuerdo con lo que estamos viendo? ¿Sí? ¿Todos ven lo mismo? A esto llamamos una cajita arquitectónica. ¿Lo ven? Que está compuesto justamente por lo que un compañero acaba de decir. Pasa la otra. Observen lo que pasa, ¿eh? No, la otra que te dije. Ah, un corte constructivo así, decías. Sí. Ah, tipo un esquemático. ¿Lista? Sí. Esa caja arquitectónica la podemos dividir en tres partes. ¿Qué son las tres partes? Los tres sistemas. Lo que nosotros llamamos tres sistemas. ¿Sistema de qué tipo? Estructural, un sistema de fundaciones y un sistema de cerramiento, tanto horizontal como vertical. ¿Se entiende eso? Un sistema de fundaciones, ¿sí? El sistema estructural y el sistema de cerramiento. Ahora sí, vamos para adelante. ¿Por qué voy con esto? Para que entiendan el concepto de lo que estamos viendo. Hay tres partes en la obra que las separamos en estos grandes rasgos y hoy vamos a ver justamente, pasa, ahí vamos a ver, dejar ahí. Y hoy vamos a ver lo que es parte de lo que es el cerramiento. Pero esto es una síntesis de los sistemas. Los sistemas de fundaciones, los sistemas estructurales y los sistemas de cerramiento. Y esto estaría bueno que lo entiendan y que les queden claros. Cuando hablamos de fundaciones lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, sí. Las directas, las indirectas. Cuando hablamos de estructuras, ¿a qué nos referimos con estructuras? ¿A qué nos referimos con la estructura? ¿A la columna de la viga? A la columna de la viga. ¿Es parte de un elemento estructural? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro sistema estructural se imaginan? Con sus palabras, ¿eh? No importa. Ladrillo portante. Un ladrillo portante. ¿Qué más? Un muro portante. Correcto. Esos son los sistemas estructurales. Los dividimos en independientes y cerramientos portantes. ¿Por qué en independientes y cerramientos portantes? Porque sabemos que una estructura independiente, ¿de qué está hecha? De columnas y vigas. De un sistema. De hormigón, bien, columnas y migas, y migas, sí, tengo hambre ya. Y vigas, bien, pero el concepto, muy bien, vamos con columnitas, vigas, losas, y por allá decía de hormigón, correcto. Y el otro tipo de cerramiento, que hablamos de cerramientos portantes, ¿está hecho con qué? Como opuestos. Muy bien, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Esto es una síntesis de todo, ¿eh? Y los cerramientos, que lo vamos a ver después al final, horizontales o verticales, pisos y entrepisos y cubiertas. Los pisos y entrepisos son donde estamos nosotros parados, ¿no? Este es un cerramiento horizontal, ¿lo ven? ¿Sí o no? ¿Es portante ese cerramiento horizontal? El que tenemos acá arriba, ¿es portante? No. ¿No? Entonces la losa se cae a la miércoles. Sí, es portante. Es portante. Ahora, este cerramiento que tenemos acá, ¿qué es? ¿Vertical o horizontal? Vertical. ¿Es portante? No. No. ¿Qué cumple? ¿La función de qué? De separar dos. Solamente de separar un lugar de otro. Es un cerramiento, pero no portante. ¿Podría llegar a ser un cerramiento portante en este edificio con la característica que tiene? No, porque tiene. No tiene sentido, porque sabemos y tenemos bien claro que el edificio está construido con un sistema de estructuras de hormigón. Allá tenemos parte de una de las columnas, cruciforme. ¿Por qué las columnas son cruciformes? Tío de cruz. Ya lo dije.
No, porque no me Ah. quería cruzar. Pasá, vení. ¿Por qué las columnas son cruciformes? Igual, escucha. Por el emparrillado. Qué malo que sos. Mirá, No, la quiero mucho. Escucha, ¿por qué las columnas son cruciformes? ¿Por qué? ¿Están condicionadas por el emparrillado? ¿Por qué llamamos que son columnas cruciformes, chicos? Porque tienen ¿Quieren- forma de, quieren tienen cru- forma de cruz. La forma de cruz. Oh, wow. ¿Pero qué? ¿Alguno de ustedes está haciendo historia? Eso quería decir. Sí, pero no llegamos. Eso- querías que contestara? Claro. Pensamos que era lo de las cargas. ¿Por qué tiene forma de, digo, cruciforme? Sí, es Porque una- tiene forma de cruz la columna. Es una cruz. Sí, si digo que es cuadrada, es cuadrada. Si digo que es redonda, es redonda. Si le digo que es rectangular, es rectangular. Si ¿hay columnas de distintos tipos? Sí. Pero no nos vamos a meter el hormigón, que lo vamos a ver la semana que viene, sino vamos a meternos en lo que es La otra. La semana que viene no. la otra. Bueno, cerramientos portantes. Va a pasar. Este es el mismo resumen. Fíjense, este es un resumen para que tengan conceptualmente. Fíjense, una fundación lineal, ¿se acuerdan? La zapata corrida. Una fundación indirecta, un pilote, una fundación puntual. Acá tenemos un cerramiento interior no portante, como si fuera esto. ¿Sí? El piso interior. Un cerramiento interior portante, un entrepiso. Digamos que esta es una síntesis de todo el sistema, de cómo funcionan los sistemas y todo lo que puede abarcar dentro de esta caja arquitectónica. Entonces, vamos a ver lo que es la mampostería. ¿Y qué es un mampuesto? Lo están leyendo ahí. Mano. ¿Qué es eso así? De la mano. ¿Qué Que se es puede eso agarrar con así? la mano. ¿Qué es? ¿Que lo Es podés mampostería. agarrar con la mano? Sí, Está bien. las ¿Y? proporciones está en base a la mano, digamos. Para colocar a mano ¿Vos estás segura de eso? los ladrillos de mampuesto. Los ladrillos. Sí, los ladrillos. El ladrillo está hecho en En base a realidad la mano. en base a la proporción de la mano. ¿Ustedes todos estamos de acuerdo en eso? Para que sea, no es como para que sea como el agarre. Como el agarre. Fíjense, lean lo que dice ahí. Sí, Es todo aquel elemento que puedo colocar con la mano. No que coincide o está hecho a medida de la mano. Porque si vos, a ver, si nosotros nos trasladamos, ¿eh? Un bloque tiene 5 kilos. Un bloque Hay uno que tiene 16. lo tenés que agarrar con las dos manos. Claro. Un bloque cerámico portante lo tenés que agarrar con las dos manos. Un bloque de cemento. Un bloque de hormigón lo tenés que agarrar con las dos manos. ¿Está claro? sí. Entonces, cuando hablamos de mampuestos, son todos aquellos elementos que colocamos con la mano. ¿Qué otro a ver, quiero que ustedes me digan, ¿qué otro elemento aparte del ladrillo, el bloque de hormigón, el bloque de cerámico, qué otro elemento hay que funcione como mampuesto? El retac, bien. Bueno, ¿qué otro más? Bien, correcto. La piedra es un elemento que funciona como mampuesto. Muy bien. ¿Saben lo que es una pirca? No, les estoy hablando en japonés, ¿no? Algunos recorrieron el país, me imagino que sí. ¿Y Córdoba? ¿Nunca vieron esos El sur. muritos? En el sur. Hará poco. En Córdoba, ¿nunca vieron por las sierras esos muritos de piedra? ¿Nunca vieron eso? Esos son mampuestos. Mampuestos. Ahora, a dejarlo ahí. Mampuestos. Que obviamente están hechos de piedra, que es un elemento que lo coloco con la mano. Pasa a ser una mampostería. Lo que tiene de particular que estas pircas no tienen amalgama entre medio, ¿sí? Sino que son todos bloques colocados de manera tal que se van acomodando por forma y terminan teniendo un soporte de peso. Che, ¿hace calor acá o soy yo? Hace calor, ¿no? Bien, ok. Puede ser también. Bien, fíjense otra cosa. Trasladémonos a la historia. ¿Qué elemento? Me gustaría que ustedes me digan qué elemento de la antigüedad está hecho con mampostería. ¿Qué elemento de la antigüedad está hecho con mampostería? Un castillo, una pirámide, una muralla.
Todo está hecho con mampostería. ¿Por qué está hecho con mampostería? Porque no había tecnología, no. La mampostería era una tecnología. No había no existía otro elemento, tal vez, como después fue la evolución, el hormigón y todo eso, que nos dio lugar a poder desarrollar otro tipo de alternativas arquitectónicas. Pero hasta ese momento todo se construía con mampuestos. Las pirámides son pedazos de piedras enormes, ¿no?, que se movían, pero eran mampuestos. ¡Pum! Los muros, los acueductos, ¿sabes lo que son los acueductos romanos formados por arcos? ¿Sí? Sí. Todos son hechos de piedra caliza o algunos de granito, y son todos mampuestos. Machu Picchu, ubicamos, ¿sí? ¿Cómo está hecho? Todo con mampuestos. Piedras graníticas que se cortaban, no sé cómo hacían en el tiempo que tenían esos tipos, pero bueno, es mampostería. Y lo loco, que en algunos de los casos no hay amalgama. Me refiero a amalgama ¿a qué? A cuando le colocamos entre medio ¿qué? Un mortero que vincule un elemento con otro. En la antigüedad hay construcciones que no tienen mortero, que está piedra con piedra colocada. Como los arcos romanos, que trabajan por En los forma. arcos romanos sí tenían un sistema de ¿qué? Empate. De encastre o de anclaje para que las piedras no se deslicen. ¿Sí? Bueno, es interesante empezar a ver todo ese tipo de cosas. Y la mampostería la vamos a dividir en dos partes: la de mampostería portante y la de simple cerramiento. Vamos. Bien. Cuando hablamos de, y acá es un poco cuáles los tipos de mampuestos que conocemos, o por lo menos los que vamos a visualizar nosotros o trabajar durante la cursada: el ladrillo común o cerámico, los bloques cerámicos o los de cemento prefabricado, piedras talladas, ¿sí? Todos estos sistemas permiten que ser utilizados y de manera manual se van erigiendo estos muros, ¿sí? Pero no siempre son portantes. A veces son, como decíamos antes, son solamente elementos que funcionan solamente a nivel de cerramiento y no como sistema estructural. Allá empezamos a visualizar un dibujito de cómo, ¿no?, trabaja un muro portante, donde vemos la zapata, unas hiladas de mampostería para nivelar, una viga de fundación, ¿no?, un cajón hidrófugo, y de ahí en adelante voy completando mi muro hasta llegar a una viga de encadenado, donde ahí colocaré la vigueta y los bloques cerámicos para el techo, que ya después vamos a ir viendo un poco bien en detalle. Pasa. Ahora, cuando hablamos de mampostería, fíjense que tenemos ventajas y desventajas. Y lean lo que dice. Uno dice, hago una pared de ladrillo. Es una pavada, ¿no? Es una pavada. Yo les puedo asegurar que les traigo 4 ladrillos acá a ella y le digo que me arme una pared y no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque no sé. Porque no sabes. Quiero aprender. Es una buena respuesta. Cuando alguien no sabe algo, hay que responder, no sé. Exacto. Simple. Pero a lo que me refiero es, todos dibujan, hacen los cortecitos, que los veo por todos lados, viralizados por todos lados, en 2 dimensiones. El ladrillito que acá y el otro que 2 trabas, que está acá. Pero Ahora, en 4 3 no puede. dimensiones, ¿cómo traba eso? ¿Alguien lo vio? No. Entonces, ¿es un elemento que nos permite hacer edificaciones seguras? Sí. ¿El uso del material como el ladrillo y la piedra puede aumentar la masa térmica del edificio dando una mayor comodidad? Sí. ¿No? Si tenemos mucha masa, fíjense, hablábamos antes, las edificaciones antiguas tenían mucha masa, una por una cuestión de peso y otra por una cuestión de aislamiento, ¿sí? ¿Son duraderos y de bajo mantenimiento? Sí.
¿Cuántas? Estamos hablando de edificaciones antiguas y hoy estamos viendo edificaciones hechas en mampostería de ladrillo que duran añares. ¿Tecnología sencilla? Y sí, cualquier ladrillo, la tecnología es sencilla. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Control riguroso sobre los procedimientos y colocación de los materiales. Digamos que estamos teniendo la tecnología, la estamos teniendo, que es el elemento. Pero lo que tenemos que tener mayor énfasis es en la técnica de cómo colocar estos ladrillos, estos mampuestos, cómo van colocados. Y ahora vamos a empezar a verlo. Se requiere un proceso arquitectónico riguroso para permitir la adecuación vertical y horizontal. Es como les digo, ahora vamos a ver, estos bloquecitos, estos ladrillos, estos mampuestos, van de una forma que se llaman como. Cuando van trabados. Van trabas, son trabas. ¿Por qué trabajan trabados? ¿Por qué trabajan trabados? Porque así tiene mayor resistencia. Totalmente. ¿Eh? Si yo agarro y pongo ladrillitos, si hago toda una pila de ladrillitos uno arriba del otro, esos ladrillitos no tienen ninguna traba y esta pila se va a caer. En cuanto yo pongo un ladrillo, trabo, pongo otro, ahora vamos a ver la imagen, creo que hay una ahí. Vamos a pasar, sí. Bueno, vamos a ver los tipos y podemos ver las imágenes. Los tipos que estamos hablando, volvemos a lo mismo. Ladrillo común, el bloque de hormigón, el bloque cerámico, portante, bloque cerámico no portante. Fíjense la diferencia. ¿Dónde radica la diferencia entre uno y otro? En la posición, Los la forma. agujeros. No, la posición no. En los La agujeros. forma, perdón. En la forma tampoco. En los agujeros. Los agujeros. Uno lo tiene en El vertical. sentido de los orificios, de los Los agujeros. caños. ¿Está claro eso? El sentido. No es la posición ni la forma, sino el sentido de los orificios. En el portante los orificios son verticales y en el no portante los orificios son horizontales. Porque vas a encontrar ladrillos cerámicos de 18 centímetros que no son portantes. Y otros de 18 que sí son portantes. Y los bloques de hormigón que tenemos estos en forma de U, que bueno, se usan porque cuando trabajamos con bloques de hormigón tenemos una particularidad que ahora vamos a ver cuál es. Pasa. El ladrillo común. ¿Qué es el ladrillo común? ¿Qué es? Es barro. Barro. Solo barro. Todos me dicen lo mismo, barro. Tierra cocida. Arcilla. Sí, ya. ¿Qué más le ponemos? Tiene hasta Salsa de tomate, un poquito de ajo, perejil. pasto, Le hacemos un estofado. Pasto. Adobe. arcilla. Arcilla. Miércoles. Tiene todo. Uno solo dice todo eso. ¿Qué más tiene? Sí, es barro, sí, es tierra que se moja, tiene paja, tiene resto de paja, tiene bosta, todos saben lo que es la bosta, ¿no? ¿Sí? ¿Todos saben eso? Sí. Sí. La caca del caballo, sí. Antiguamente tenía mucha caca de caballo porque el caballo es un rumiante como la vaca. ¿Y qué come? Pasto. ¿Y cuando caga, qué caga? Pasto. Procesado un poquito más. ¿Sí? Pero bien, toda esa bosta se ponían en unos sectores donde antiguamente se hacía a caballo. Esos caballos caminaban por ese lugar, obviamente mojado, y se iba formando como este gran barro. Y con ese gran barro se iban armando con unos moldecitos de madera los ladrillos a mano. Se los ponían estos moldecitos y después de un tiempito, al estar expuesto al aire o al sol, se secaban. Se iban secando, pero no del todo. Se secaban adquiriendo una resistencia cual que lo pueda manipular, nada más. Pero todavía no estaba cocido eso, no tenía dureza, ¿sí? Estaba de color chocolate, para que se den una idea. ¿Vieron que el ladrillo pasa a ser de este color? Pero cuando se fabrica de color chocolate. ¿Está la imagen ahí? Sí. Pásala. Miren, acá está. Este es el pastón, ¿sí? El pastor este de barro, con paja, con todo esto.
Estos muchachos, Cacho y Cachito, están haciendo con los moldes, metiendo este pastón dentro del molde, lo apretan bien, 2-3 minutos, que tome resistencia y lo vuelven a volcar sobre la tierra expuesto al sol. De esa manera empieza a tomar un secado natural, ¿sí? Se va secando naturalmente. El color que va teniendo es este, ¿lo ven? ¿Sí? Es esto. Este ladrillo todavía no tiene resistencia. Yo voy, le meto la mano y lo voy a bollar. Para poder darle resistencia lo tengo que cocer. Se cuece. ¿Dónde se cuece? En los hornos. Fíjense acá atrás hay un horno, ¿lo ven? Sí. Y acá por allá hay otro. Esos hornos se arman con los propios ladrillos. Estos ladrillos se van apilando en forma de pirámide truncada. ¿Me ubican? Una pirámide, ¿sí? Se van apilando y se deja un hueco en un espacio, en un lateral, y se le deja arriba una ventilación. ¿Qué se le hace a esa pirámide? Adentro está hueca. La prenden fuego. Fuego, con leña. Entonces se forma ese horno, lo empiezo a calentar y de esa manera empiezo a cocer los ladrillos. Y los ladrillos empiezan a adquirir el color anaranjado que todos vemos en la calle. ¿Sí? De ese color, pasan a este color que ven acá. Y vieron que los colores no son parejos, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? Que algunos tienen manchas blancas, manchas negras. ¿Lo vieron eso o no? Sí. Bueno, eso es por el lugar o la cercanía al calor que tuvo. Cuando tuvo demasiado fuego se quema, se pone negro. Hay algunos que se ponen blancos por el grado de humedad que tuvo. Otros se ponen color más naranja, otros menos naranja. Todos esos es porque no hay un calor envolvente, sino que el calor es del propio horno. ¿Se entiende? Esos son ladrillos hechos a mano. Ahora, ¿tenemos ladrillos hechos por máquina? Sí. Fíjense allá abajo. Impecables, todos igualitos. Bueno, ya ahí, obviamente, la mezcla no es la misma que antes, es una mezcla controlada con un montón de productos que le ponen. No es la bosta, la tierra, ya tiene otros componentes, una mezcla homogénea totalmente. El ladrillo pasa y se fabrica como si fuera, ¿vieron cuando hacen los fideos? Que pasan, ¿no? Hacen un chorizo y sale el fideo largo y hay un sistema de alambre que lo están viendo que va cortando, pum, 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 todo automáticamente y exactamente la medida. ¿Qué pasa? Este ladrillo, fíjense, que la otra particularidad que tiene es que son todos iguales, parejitos, todos derechitos y del mismo color. ¿Por qué? Porque en lugar de hornearse o cocerse en un horno como era el anterior, que es artesanal, se cuece en un horno que se llama autoclave. Que es como un horno que tengan en su casa, ¿vieron eso que tienen calor envolvente? Donde yo el calor lo controlo y es parejo de todos lados. Eso, ¿sí? Se cuece parejo, por eso siempre quedan de la misma manera. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pasa. Y acá es cuando yo les hablo de que el ladrillo también tiene su particularidad, que es un elemento que le podemos dar un montón de carácter, dependiendo de qué, de lo que querramos lograr. Un ladrillito solo no hace nada. Yo agarro un ladrillito, lo pongo acá arriba, le pongo una vitrina, prendo la luz esta, lo ilumino y digo, es una obra de arte. Sí. Ahora le saco la vitrina, apagué la luz, agarro ese ladrillo, lo junto con otros 20 y esos 20 ladrillos arman algo, van a empezar a hacer un muro. Ahora, ¿cómo va a ser ese muro? ¿Qué carácter quiero que tenga? Bueno, acá vemos un montón de alternativas de cómo es la utilización del ladrillo. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué textura quiero lograr? ¿De qué manera? ¿Cómo lo quiero colocar? Obviamente siempre teniendo en cuenta cuál es la característica, la capacidad constructiva. ¿Está claro?
Y acá abajo van a ver los aparejos, que esto muchos de ustedes dibujan por todos lados sin saber cómo coño se hacen. ¿Sí? Entonces, no para la próxima clase, pero sí en la próxima clase en el terreno, Mariana y Damián, junto con Sabrina y Silvana y Chichita, van a agarrar ladrillos que tiene Mariana y armen un muro de 30. Armen un muro de 15. A ver si lo pueden armar. Así la terminamos la hora. Así de paso se van a dar cuenta que ustedes dibujan todo en 2 dimensiones, pero cuando tienen que hacer el muro, no es la misma traba. Ustedes traten de dibujar los 2 ladrillos que ven de frente así. ¿Sí? ¿Me siguen? Los otros 2 que van así. ¿Vamos? Ahora, este que viene acá, ¿qué viene al ras? De estos 2. ¿Viene al ras estos 2? No, ¿Por qué? porque tiene trabajo. Porque tiene traba. Tiene que venir desfasado para que el otro me caiga la junta de estos 2. Por eso les digo, agarren el ladrillo y jueguen con los ladrillos para darse cuenta cómo traban. Porque en 2 dimensiones lo dibujan todos. Y eso es saber la técnica. Por eso al principio de todo decía, ¿cuál es la ventaja? Sí, ¿es duradero? Sí. ¿Cuál es la desventaja? El rigor constructivo. Porque si un muro no lo trabamos bien, ¿qué pasa después? Nos pasamos 60 centímetros, se nos puede caer. ¿No? Bueno, pasemos, a ver. Fíjense, acá es lo que les decía. Bueno, este es un ejemplo de una casa de Mies, construida en el año 23. ¿Sí? ¿Qué año es la casa Curuchet? ¿29? El 30 y pico me parece que es, ¿no? 33, 35. ¿Más? ¿Menos? Yo no me acuerdo. ¿Nadie sabe eso? Eso que fuimos. Bueno, a lo que voy con esto. Esta es una casa de una época cercana a lo que Le Corbusier hacía con el hormigón, pero realizada totalmente en muros. ¿Estos muros son portantes? Sí. ¿Y cómo trabajan? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que si yo tengo un muro acá, solo, ¿no? Un muro solo, este muro se me puede volcar, ¿o no? Cuando yo empiezo a hacer muros trabados, empiezo a evitar este tipo de situaciones, ¿lo ven? Sí. Entonces, el esquema de esta casa está planteado desde ese lugar. Son muros estructurales portantes para soportar su gran carga. Fíjense que teníamos muros de 60 centímetros. ¿Lo ven acá? Y cómo se van trabando cada uno de estos ladrillos. Este dibujito que ven acá es el que se machetea todo el mundo. Sí, se lo machetea todo el mundo, está por todos lados. Pero bueno, vemos una zapata, vemos las hiladas de nivelación, la viga de fundación, el cajón hidrófugo y de ahí para arriba cómo sería una pared de mampostería. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? Tengo una pregunta. Dale. ¿Qué es un ladrillo de liberación? ¿Se pone? 2 ladrillos para nivelar. Porque vos para nivelar. Acordate que la zapata es una Sí. fundación a poca profundidad. ¿Sí? Vos haces una zapata teniendo en cuenta, ¿se acuerdan los 60 grados de descarga de las fuerzas que hablamos la otra vez? Sí. Bueno, la zapata va a tener un ancho, no sé, 80 por 40 de alto, por 50. A una profundidad del terreno de 80, 90 centímetros. Pero vas a tener que graduar tu nivelación con esas hiladas, ¿sí? De ladrillo. Hoy vas a ver zapatas que directamente se hacen en hormigón armado, muchas. Y le meten hormigón armado a toda la zapata. Y de esa manera ya la dejan graduada a la altura que ellos quieren. ¿Sí? Vas a ver. ¿Saben quién es este? ¿Uruguayo? Sí, es un uruguayo, ¿puede ser? Es un uruguayo, sí. Eladio Qué Díaz. discriminatorio que son. Es uruguayo, es boliviano, es venezolano, es colombiano, es peruano, no. Es uruguayo, sí, es uruguayo. ¿Y quién es? Eladio Díaz. Ahí está, muy bien. Eladio Dieste, el ingeniero.
Miren cómo labura con el ladrillo, con una piecita así chiquitita. El tipo supo entenderlo al ladrillo Sí, y lo explotó. y le explotó Al la máximo. cabeza de querer entenderlo. El jugo que le sacó al ladrillo es increíble. Con un pedacito de producto de esta medida, miren lo que logra. No solamente logra estos muros, esta obra está en Uruguay, si la quieren ir a ver, está muy buena. Podemos hacer un viaje a Uruguay, Sí, estaría bueno. A cargo de los profes. ¿no? Buquebús, nos vamos todos a Uruguay, fin de semana. ¿Y ustedes? ¿Tienen algo que hacer el fin de semana? Sí, vamos a Uruguay. Volvemos el martes directamente a Wilde. Estaría bueno, ¿no? Podríamos hacer una escapada. Y de paso podemos recorrer otra obra que hay que se llama la de los toros. Que nadie me ayuda acá. ¿La plaza? Sí, la plaza que está, pero está en Colonia, eso, ¿no? ¿Está en España? El casco viejo ese. No. Bueno, fíjense que estos muros no son verticales, ¿lo ven? Sí, Ven que tiene una tienen inclinación. y aparte van haciendo toda una sinuosidad. No solo eso, que el techo está hecho de ladrillo. Si vos lo mirás, esto se cae. No, y no es solamente que está hecho de ladrillo así, sino que es toda una bóveda de cañón corrido. Que es la imagen que están viendo acá. ¿Qué hizo el tipo? Hizo un encofrado. ¿Lo ven acá abajo? Sí. Un encofrado en madera. Y después, ¿qué hizo? Una estructura de hierro, Sí. para que calce dentro de cada cuadradito un ladrillo. Un laburo de la hostia. Encima de eso, ¿qué le tuvo que haber puesto? A ver si ustedes ya tienen que saber eso. ¿Qué le pondrían arriba de eso? Una capa de compresión, correcto. Pero vos a todo eso lo tenés que darle peso para homogenizar todo el sistema y que empiece a trabajar. Porque si no le pongo carga, no trabaja, queda suelto. Una capa de compresión. Y de esa manera quedó armado eso. Si ustedes entran a esta iglesia, de abajo se ve el ladrillo. Y esto se me viene abajo en 2 segundos. No. De arriba no. No, de arriba no. Pues aparte tenés que aislarlo. Si no, Claro. Sí. Bien. Eladio Dieste. Googleenlo, miren las obras, que está bueno para que aprendan un poco de lo que es el arte del ladrillo, ¿sí? Eladio Dieste. Miren a Mario Bota, miren a... Bueno, ya me van a salir otros nombres más. Pasa. Yo tuve que hacer Mariota. Bien, hasta ahí vimos el ladrillo común. ¿Está claro? Ahora vemos el ladrillo cerámico. Ladrillo cerámico Giancarlo portátil. Pupo también. ¿Eh? Giancarlo Pupo hacía mucho Pupo. en ladrillo y trabajaba muy bien. Ahora vemos el ladrillo cerámico portante, el ladrillo cerámico, el hueco portante, ¿sí? Van a ver que hay portantes y no portantes, y ahora vamos a ver la diferencia. También van a ver Bueno, que yo tengo que- hay una particularidad, todos los ladrillos se traban. Sí. Todos los ladrillos se traban. ¿Por qué se Sí. traban? ¿Por qué se traban? ¿Por qué se traban los ladrillos? Para tomar rigidez, ¿sí? Y si yo tengo un ladrillo, van a ver que descarga sobre otros 2 ladrillos, ¿no? Y esos 2 ladrillos sobre los otros 3. Y esa tangente que se va formando, esa diagonal que se va formando, ¿qué es lo que hace? Termina formando el ángulo de 60 grados de descarga de las fuerzas, ¿sí? Entonces, desde un lugar se va, esos esfuerzos se van trasladando a los distintos ladrillos. Pasa. Ahora vamos a ver. Los ladrillos huecos portantes y no portantes. ¿Se ve claro ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí. Los portantes arriba con los agujeritos verticales. Obviamente, este último creo que ya no se fabrica, era una guasada. No sé si se sigue haciendo o no, pero creo que lo vi una vez en mi vida. ¿Cómo lo puedes reemplazar con dos? Con 2 ladrillos. Sí, pero en realidad yo no sé si ese estaba hecho como para
La columna. para generar columnas, ¿no? Porque en el hueco, en el medio, vos le sacabas, le metías armadura y quedaba como una estructura de hormigón interna. Entonces quedaba la columna y después podías continuar con 1.18. Pero a ver, era guaso, porque estos eran 30 y pico por 30 y pico, digamos, era grande claro, quedaba la mocheta también. No lo vi más yo una sola vez en mi vida, pero no sé ni quién lo hacía. Esto sí, se siguen haciendo, este se sigue haciendo, este vendría a ser como este ladrillo que tiene 18 y es portante, nada más que este tiene 18, pero no es portante. Ahora yo les hago una consulta. Si yo agarro un ladrillo hueco de esos, que no es portante, y lo pongo en sentido vertical, Queda portante. ¿funciona como portante? No, ¿Por qué no? se rompe. Para mí sí. No tiene resistencia. Sí, si lo ¿Por qué no tiene resistencia? Se rompe. ¿Por qué? No. La distancia. ¿Por la masa? A ver, entendamos por qué uno es portante y el otro no es portante. Y no pensemos solamente en el sentido de los huecos. Vayamos a la parte física de la cosa. Y acá tengo una docente de estructuras que me puede apoyar muchísimo en eso. ¿Por qué es portante? ¿Se acuerdan del momento de inercia? Sí. ¿Sí o no? Bien. ¿Cuál es el momento? Si yo tengo una carga acá, toda esta superficie está soportando la carga, ¿sí? ¿Cuál es el momento de inercia en esta pieza? ¿Dónde está el eje neutro? El lado más corto. ¿Qué lado más corto? Vamos. El medio. El eje neutro está acá. Sí, el medio. La distancia de acá a acá va a ser mi momento de inercia, ¿sí? Sí. Ahora, estoy trabajando en este sentido. Acá, ¿cuál es la carga que absorbe la carga? Sí. La de arriba. ¿Qué peso tiene? Tiene menor superficie en Mucho los menos huecos. superficie. Por eso. ¿Vieron? Y si esta es la carga que recibe la carga, ¿cuántos momentos de inercia puede tener esa carga de 8 milímetros? Con respecto a esta que tiene 18. No lo entendieron esto, ¿no? Sí, muy poca. ¿Sí o no? Bueno, para la clase que viene, ladrillo hueco también. Así los probamos. Hay una diferencia importante. Ahora, si yo lo giro, ¿voy a tener más resistencia si este lo pongo vertical? Sí, porque en lugar de estar acá la carga, va a estar dividida en toda esta área por la altura que tiene. ¿Sí? Igualmente van a ver que por ahí que se construye con ladrillos de esto y sobre esos mismos le ponen vías de encadenado y sin embargo hay 3, 4 plantas construidas, se agarra la continuación de autopista y vía a los costados, que son en las villas. Está la 1114, está la Villa 31 y sin embargo están construidas de esa manera. Y te ponen un tanque con Bueno. la basecita para apoyar el tanque, te lo ponen con el otro. Creo que, bueno, pero creo que se construye así desde la base de que entienden que hacen alguna columnita y usan el ladrillo puesto de esta manera para poder cerrar y apoyar, pero no está el entendimiento mecánicamente cómo tiene que ser. Entonces después tenemos los problemas como el otro día se cayó una obra en Flores, ¿no? Fueron sobre una casa tipo chorizo, le metieron arriba a otra casita y le metieron arriba a otra casita y vino Doña Tota y quiso meter su casita también y la otra, claro, flaco hasta un punto. Las estructuras soportan hasta un punto. Para eso hay una materia que se llama estructura donde calculan lo que es el peso de una estructura y lo que va a llegar, lo que va a llevar y lo que va a descargar en la tierra. ¿Sí? Bien. Profe, perdón, Sí. una duda. Entonces no funciona si lo ponemos, porque en ITC, digamos, nos habían explicado que no funcionaba. No Porque funciona. tiene menor superficie y por eso se Tiene parte. menor superficie de apoyo, sí. Vos fíjate que aquel, al ser vertical, tiene mucha más, Claro. más cantos. Este, si lo pongo vertical,
Va a aguantar, pero tiene mucho menos cantos que si estuviera de otra manera. Ok. ¿Sí? No es que no funcione, va a funcionar. Pero menor. Menos. Y aparte pensé que el largo de este ladrillo es de 33 centímetros. La altura ya es de 18. Claro. Hay la diferencia. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Sigo? Vamos. A ver. Bueno, ¿cómo colocamos la mampostería? ¿Sí? Y estas son las maquetitas que algunos de ustedes ya habrán visto. Cómo hacemos las maquetitas, el uno a uno. Este es lo mismo que vimos antes, nada más que en lugar de arrancar con ladrillo común, arrancamos con ladrillo cerámico. Y una particularidad. Primero, Cacho, fíjense dónde coloca el material. ¿Por qué? ¿Por qué coloco el material en los bordes? Adentro tiene hueco. ¿Eh? Adentro está hueco, tiene agujeros. No puede poner ahí, si no después tiene que poner las barras, no le va a salir. Pero ¿por qué coloco el material en los bordes del ladrillo? No. No, para que se quede el material en el ladrillo. Volveme a la foto de atrás. Volveme a la foto anterior. Fíjese Es más chico. una característica que tiene el ladrillo. ¿Cómo son los edificios laterales con respecto a lo del centro? Son más chicos. Más cerrados. Más cerrados. ¿Por qué? Más allá de que le da mayor resistencia, ¿por qué? ¿El centro lo usa como aislación también? Sí, un ladrillo hueco lo puedes usar como aislación. Pero ¿por qué pongo el material en los bordes? Porque al estar más juntitas las paredes, el material no tiende a irse para abajo. Se me queda ahí. En cambio, en el medio, si le pongo material, se va a ir por los agujeros. Sí, por eso. Y nunca voy a tener junta. Es simplemente por eso. Pasala. Fíjense otra característica. ¿Por qué estos ladrillos son rayados? ¿Vieron que los bordes de afuera son rayados? ¿Por qué? Para provocar, para que quede rústico. Para provocar. Revocar. Revocar. ¿A quién quiere provocar? Para revocar. ¿Para qué? ¿Cómo se llama eso? Vamos, con tus palabras. ¿Cómo se llama? Él quiere provocar. Me está aplaudiendo. Bien. ¿A qué vas a provocar? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos eso rayado? Para la adherencia del reboque. Correcto, para la adherencia del reboque. Vos dijiste revocar, para la adherencia del reboque. Por eso tienes todas esas rayitas. ¿Sí? Imagínense ustedes, si fabrican un jabón con rayitas, ¿se lo pueden pasar por el cuerpo? Sí, va a quedar, va a ser hermoso. Claro. Acá lo mismo, si yo lo hago liso, le tiro el reboque va a empezar a patinar, no tiene mordiente. Ahí se está yendo. Chao, chicos. Bien. Seguimos. ¿Cómo hacemos la viga de Intel? ¿Cómo Cacho pone el hilo para nivelar? ¿Y cómo vamos levantando las paredes? Vamos, sigamos. Acá tenemos los ladrillos. Portantes. Pum, 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 pum. Todos los ladrillos portantes. ¿Sí? ¿Cómo se van colocando? ¿Cómo se van trabando? Fíjense, los ladrillos en forma de U que se usan para ser encadenados perdidos, ¿no? Como arriba del encadenado va un fieltro asfáltico, que es este que ven acá, van colocadas las viguetas y después el bloque cerámico para techo. ¿Estamos? Pasá. Ahora les pregunto, hay un ejercicio para hacer que se lo voy a mandar a los docentes para que se los manden, para que lo analicen. ¿Qué estamos viendo acá? En la foto de la izquierda, ¿qué estamos viendo? Al Cacho. Al Cachito, sí. ¿Y qué estamos viendo ahí? No portante. Un muro no portante. Bien, correcto, muy bien. ¿Y cómo va a ser ese tipo de obra, esa construcción? ¿Cómo la llamamos? Bueno, ponerle que va a funcionar como un sistema independiente. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? El cerramiento. Está bien, pero ¿qué es lo que están viendo? Analicen eso. ¿Qué es lo que están viendo? Es una platea, ¿la ven? ¿Está hecha la platea? ¿La ven? Sí. ¿Y se dejaron qué? Las columnas. Columnas. Debajo de esas columnas, obviamente, debe haber qué. La fundación. ¿Cómo te copó? La fundación de la platea. ¿Te copó? Se te va la mierda.
Debajo de esas columnas, ¿qué hay ahí abajo? Está la platea, las La vigas de platea. fundación. ¿Pero qué tiene que tener esa platea? Las vigas de fundación. Una viga de fundación que La me platea. absorba que el esfuerzo de las columnas. Sí. Ahora, ¿para qué estoy levantando las paredes si no hormigoné? Para encofrado. Para aprovecharla del encofrado. ¿Ves lo que está haciendo Cachito acá? Cachito viene con la pared hasta acá. Después viene de acá con la pared hasta este lado. Le pone una tabla de madera de un lado, una tabla de madera del otro Ya está. y mete el hormigón. Es un sistema mixto. Aprovecho el muro de cerramiento como elemento de encofrado y voy avanzando desde ese lugar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora la foto de la derecha, ¿qué es eso? Dale. Tengo una pregunta, pero el hormigón no se metería por los huequitos laterales del ladrillo. Un poquito. Vas a gastar un poquito más. Pero no pasa nada. Lo que se te puede ir es poco. Aparte lo que tiene, lo bueno que tiene eso, aunque no parezca, es que se une une mejor. la columna con la pared, ¿eh? Porque muchas veces cuando haces estructura de hormigón, en la clase que viene, no, la otra, vamos a ver hormigón, muchas veces cuando haces el hormigón y yo hormigono primero, lo que le des cometido adentro de las columnas que son pelos. Sí. ¿Pelos para qué? Para vincular la columna a la pared. En este caso también se lo puedo dejar, siempre se deja algún pelo, pero se aprovecha para eso, ¿sí? Bien, en la otra, ¿qué vemos acá? Un muro portante. ¿Eh? Portante. Un muro portante, un muro portante. ¿Y acá abajo qué están viendo? Tiene las hileras, sí. ¿Eh? De ladrillo común tiene ahí las ¿Y hileras, qué es ¿no? esto? El cajón Cajón. hidrófugo, ¿lo ven? ¿Sí o no? Bien, pasemos, vamos, dale. Vamos más rápido. Bueno, bloques de hormigón. Maquetita que hacemos en el taller. Ahora pasamos. A ver, que alguien me diga cuál es la característica que tiene el bloque de hormigón. Que me cansé. ¿Eh? Importante es pesadísimo. ¿Quién dijo importante y pesadísimo? Es pesadísimo. Ah, a ver, acá tenemos una alumna nueva. Importante y pesadísimo. Sí, es pesadísimo. Pesadísimo. Es importante. Pero pará, ahí acá dijo algo más. Como son medidas estándar. Yo sé lo que querés decir. Dale, decilo. Juego. Vas bien. Como son Pará, déjala. diseños estándar, no tienen que cortarlo. No es estándar. ¿Qué quiere decir eso? Está estandarizado su qué? Su medida. ¿Y eso qué genera? Un módulo. Entonces, cuando construimos con esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El módulo. Estamos limitados al módulo, a tener una coordinación modular. No es como el otro que lo cortamos con la cuchara o agarramos un serrucho, lo que fue y lo rompemos. Acá, lamentablemente, cuando yo opté por utilizar el bloque de hormigón, es porque estoy buscando la textura, estoy buscando que mi proyecto tenga esa condición. Y no lamentablemente, sino que me voy a tener que adaptar a esa característica técnica que está teniendo el bloque de hormigón. ¿Sí? Bueno. ¿Hay medio módulo, profe, de esto? Sí, Sí. sí. Ah, ok. Los bloques de hormigón vienen Sí. de 20 por 40, para que, más o menos, o 19, 39, una cosa así. No le pregunté antes del bloque cerámico portante. ¿Cuánto mide un bloque cerámico portante? ¿Y por Sí, qué? 33. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene esa medida? ¿Por qué? Todos miden 18 de alto, por 33 de alto. Lo que varía es el ancho. Sí. ¿Pero por qué 18 y 33? Porque 5 más la punta es un metro. Muy bien, ¿quién es el que habla? Muy bien, muy bien. ¿Entendieron lo que dijo? Sí. Si yo tengo 5 ladrillos de Claro. 18 más la junta, me da un metro. Un metro. Y 3 ladrillos de 33 más la junta me da un metro. Entonces 5 por 3, 15 ladrillos. 15 ladrillos por No metro dije cuadrado. nada. No me mires. re jodido, viejo. Yo no abrí 15. la boca. ¿Qué es eso? Es una cuestión de optimización de los recursos y de qué? Y de sacar mucho más fácil un cálculo estadístico de la cantidad de material que necesitas. Piensen una cosa, por cada bloque cerámico que colocan, se evitan un montón de material. Se evitan de colocar hasta 8 ladrillos comunes. Bueno, el bloque de hormigón
viene de 20-20-40 aproximadamente. Textura lisa o textura, como ven ahí, semipiedra, y viene medio bloque y viene medio bloque en el sentido longitudinal. ¿Sí? Característica que tiene es que obviamente nos tenemos que adaptar a la modulación que trae. Pasá, a ver. Bueno, ahí ven un ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo se adaptaron la abertura y cómo uno tiene que llegar con medio bloque, un bloque entero, y después empieza a hacer toda la coordinación de acuerdo a la modulación del bloque. ¿Sí? Hay una consulta, profesor. Sí. El tema de instalaciones tiene que ser a la vista, ¿no? El tema de instalaciones, a ver, Para no debilitar el puro portable, ¿no? muchas, por adentro es muy complicada hacerla, porque terminás rompiendo todos los bloques. Una instalación eléctrica o de agua, lo que vos quieras pasar por adentro de un bloque cerámico, un bloque de hormigón, es como que terminás rompiendo todo el bloque. Muchas veces del lado de adentro se termina haciendo como una cámara, colocan perfiles omega y hacen como una cámara y el revestimiento con placa de yeso de Durlo. Claro. ¿Sí? Y entre medio de esos dos, entre la pared y eso, terminan pasando cañería. Lo único que hay que tener en cuenta es que esa cámara que se forma ahí puede tener ¿qué? ¿Qué le puede pasar a esa cámara? ¿Fisuras? No sé, dejar un hueco. No. No. Puede condensar. Puede condensar. ¿Sí? ¿Qué peso tiene una cámara de aire? Entre 3 y 5 centímetros. ¿Y por qué no menos ni por qué más? No cumpliría la función. Pero ¿qué pasaría si tiene menos? No aísla. ¿De allá, a ver, ¿usted sabe, señor? Si tuviera menos de 3, ¿qué pasa? ¿Cumple la función de ser una cámara aislante? No. ¿Y si tuviera más de 5? Chicos, a ver. ¿Qué estamos haciendo? El aire quedaría. La verdad que todos lo saben. Me parece que hay que poner en funcionamiento la máquina. Son cosas que todo el mundo lo sabe. Si tiene menos de 3 centímetros, es muy finito. Corrientes de cohesión. El calor pasa por radiación de un lugar a otro, porque está muy próximo. Entonces el calor se transmite por radiación. Si tiene más de 5, ¿qué es lo que pasa? Corrientes. En realidad empiezan a haber corrientes conductoras dentro de la cámara. ¿Sí? Con lo cual deja de funcionar como cámara de aire. ¿Entienden eso? Entonces, la medida justa para que realmente en una cámara de aire sirva como aislación tiene que ver con esto. Entonces, ojo que son preguntas de examen. O sea, nosotros esas cosas, ustedes las saben todo eso. Ustedes lo saben. Entonces, es nada más que ponerse a pensar el por qué. ¿Sí? O sea, estudiar de física, cómo se transmite el calor. Trasladarlo a la parte práctica es simple. Creo que es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Dónde está el matero? Porque la mayoría no sabemos cómo trasladar todo eso que estudiamos a la práctica. Y ese es el secreto y ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Bueno, Lo sabía, profesor. lo sabía. No quería pensar. A ver, chicos, dentro de una cámara de aire, ¿cómo les puedo explicar? Hay corrientes, ¿no? El aire dentro de la cámara se calienta, ¿sí o no? Y cuando se calienta, ¿qué hace? Sube. Cuando se enfría, empieza a bajar. Eso se forma una corriente dentro de la cámara. ¿Cómo se llama esa corriente? Corriente de convectores, que es a dar vueltas. A ver, si tengo demasiada cámara, ¿qué va a pasar? Va a empezar a condensar. Y en lugar de una cámara tenés una laguna, una pecera.
¿Por qué el máximo 5 y el mínimo 3? Porque esos son los márgenes que estudiados, de acuerdo a las aislaciones que le colocamos, cumplen con la capacidad técnica y física, porque también tenemos algo físico, de darnos aislación. ¿Está? ¿No lo vieron eso, no? ¿No lo vieron eso? Uli recién dijo con claridad que el problema era que pudiera haber condensación. ¿Por qué puede haber condensación? Y sobre todo con los bloques de arriba. Por el cambio de temperatura. Perfecto. ¿Y qué pasa con el bloque de hormigón? ¿Es buen aislante o mal aislante? Mal aislante. Mal Al aislante. ser mal aislante, la pared esa va a estar muy fría. Si está muy fría y adentro tengo mucho calor, si no interpongo una barrera de vapor, ¿sí? El aire caliente que tiene mucho vapor de agua choca contra esa pared fría y condensa adentro de la cámara de aire. Entonces, fíjense que siempre el tema de la barrera de vapor, ¿sí? La aislación hidrófuga, todo eso lo tenemos que tener. ¿Es para zapar? Otro problema de estos bloques tiene que ver con eso también, la aislación hidrófuga. Si bien el hormigón es un buen aislante hidrófugo, la junta, ¿sí? Entre la junta se producen microfisuras y muchas veces la humedad pasa por ahí. O sea que muchas veces para dejar la vista tiene el problema de las microfisuras que se producen en la junta. Sí, muchos utilizan el bloque de hormigón como pensando que es un buen aislante para todo. Y después terminan teniendo problemas de que por capilaridad, digamos, todos los elementos en la construcción son secos. ¿Qué elemento conocen húmedo? La pintura. El resto, ¿cómo es? Seco. El ladrillo es un elemento seco, la arena es un elemento seco, la piedra es un elemento seco, todo seco. ¿Cómo se amalgama todo eso? ¿Con qué? Con agua. El agua es la que nos da, digamos, vida a todos esos elementos en la obra. Después el resto de los elementos están secos. Estos bloques de hormigón, como decía Pucho, digamos, empiezan no son impermeables. Y después terminan pintándolos y poniéndolo encima. Yo me acuerdo de la época que se hacían los discos era. Los supermercados discos, que la parte baja le hacían el muro de bloque de hormigón, que hoy siguen estando así. Yo tengo uno cerca de casa que era Carrefour, 400 kilos de millones de litros de pintura que iban a poner. Primero eran gris, hermoso, el texturado gris del bloque de hormigón. Después pasó a ser medio grisecito más oscuro, después pasó a ser rosa, después violeta, después. Claro, porque no podían superar darle impermeabilidad y los problemas que tenían del lado de adentro. Bueno, para ir terminando con esto, estamos metiéndonos, la clase que viene no, porque la otra va a ser, vamos a ver hormigón, pero para que entiendan un poquito el concepto de lo que estamos viendo hoy. Vimos los muros portantes, pero acá quiero que vean una secuencia. ¿Qué estamos viendo en la primera imagen? Esto ya lo tienen que saber, ¿eh? ¿Qué estamos viendo? Ustedes con sus palabras, defínanme esto. Una estructura independiente de hormigón. Perfecto. ¿Qué estás viendo? Contame. Bien. Vigas y losas. Bien, correcto. ¿La misma obra la ven? ¿Sí? ¿Qué le estamos agregando? Cerramiento. Bien. ¿Portante o no portante? Bien. Tercera imagen. ¿Qué le estamos poniendo a ese cerramiento? Revocándolo. ¿Sí? Revoque grueso, revoque fino. Silorazos, ¿no? Impermeabilizaciones. ¿Cómo? Ventanas, ¿sí? Los cerramientos, que es importante, que después dibujan los cortes y no saben cómo dibujar la ventana. Hoy fíjense, ¿no? Nosotros dejamos el agujero, revocamos y después viene Cachito, el primo de Cachito, viene con la ventana, 6 tornillos, sellador, poliuretano y se acabó la historia. Y en la última, ¿qué estamos viendo? Ya la textura final, ¿no? Textura final, miren qué lindo los aire acondicionados, las rejas de protección,
es la misma obra. Fíjense en los pasos evolutivos de la obra, que es lo que estamos viendo nosotros. Y es lo que quiero que ustedes descubran de lo que estamos analizando en la obra de Savoir. Y con este ejemplo último, el último, ¿no? No, acá tenés No, está bien, déjalo ahí. Bueno, y esto es el esquema de lo que recién estábamos hablando, y la semana que viene, después la otra semana, vamos a ver lo que es el hormigón armado. Fíjense el esquema que hace Le Corbusier en el año 30 cuando empieza a trabajar con el tema de la estructura o el sistema dominó del hormigón como estructura portante. ¿Se dan cuenta? Recién estuvimos hablando de mampostería portante. La mampostería es la imagen de la izquierda, una mampostería portante, que más allá de ser portante, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué función cumplía? De cerramiento. ¿Qué más? Estructura. Aislante también. ¿Qué más? Soportar la carga. ¿Eh? Soportar la carga. Soportaba la carga. Era mi estructura portante. Estructura portante, era mi cerramiento. ¿Qué más? Mi aislación. Era hasta mi textura. A partir del momento en que el sistema dominó, que Le Corbusier descubre con el tema este de las columnitas, losas, bases, me hace estructuras independientes, donde mi cerramiento es el mismo. Pasó a ser otra cosa. ¿Mi aislación es la misma? No. No. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Eh? Cuando trabajamos con un sistema de muros portantes y cuando trabajamos con un sistema independiente de hormigón. Y no quiere decir que un sistema independiente de hormigón sea solamente hacer columnas, vigas y losas. Porque después cuando veamos hormigón van a ver que hay obras arquitectónicas. ¿No? La casa de Tadoando, el Banco de Londres de Testa, acá en el centro. ¿Sí? El aeropuerto Kennedy en Estados Unidos. Son obras de hormigón, pero que supieron interpretar hasta dónde llevarlo. ¿Está? Y eso lo vamos a ver con Homero. El otro más. Una cosa. Sí, yo se lo voy a mandar a ustedes. Yo se lo voy a mandar para que analicen ellos. Un plan, ¿sí? Es macizo. Como para diseñar este trabajo bien obrado donde van las aberturas. No puedo horadar mucho, porque si no necesito estructura de transferencia. Entonces yo estoy agujereando esa. Es una manera completamente distinta. Tiene un lenguaje propio. En cambio, me voy a nuestro independiente. ¿Cómo trabajo? Trabajo al contrario, por justaposición de elementos. ¿Sí? Fíjense la diapositiva muy interesante, la que mostró Ulises, ¿no? Anterior. O sea, cómo voy agregándole elementos para computar mi obra. Entonces, desde el punto de vista conceptual, también trabajamos de distinta manera, desde el punto de vista del diseño. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, todas las características técnicas son fundamentales. Pero nosotros, aparte de las características técnicas, lo que tenemos que manejar, ¿sí?, es cómo trabajar el material. Si nosotros conocemos cómo se trabaja técnicamente y desde el punto de vista del diseño, y vamos a tener mejores resultados. Ahí van a ver a Solano Benítez. Van a ver a cualquier cantidad de arquitectos cómo trabajan los muros y cómo forman tabices donde son permeables al aire, ¿viste? Cosas que realmente son muy hermosas. ¿Por qué? Porque dominan cómo trabajarlo. Entonces, el ejercicio pasa siempre por saber cómo utilizar cada material.
al margen de conocer las características técnicas. La aislación térmica, la aislación hidrófuga, la textura, todo eso sabemos que tenemos que tenerlo siempre, siempre, en todo construcción que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que aprender? ¿Cuál es nuestro aporte al manejo de ese material? Y nuestro aporte es saber cómo trabajar y sacarle el mayor provecho posible. Entonces, me parece importante entender esto. Los muros se trabajan horadándolos, haciéndole huecos. La estructura independiente, poniéndole cosas. Entonces, en un hueco voy a tener, en una mampostería portante voy a tener una imagen de planos. ¿Sí? Son planos portantes, son elementos planos portantes que van a estar mayor o menor cantidad de objetos. En cambio el otro no. El otro puedo trabajar con volúmenes y puedo trabajar con distintos planos sucesivos. Que en la mampostería me costaría muchísimo empezar a hacer. Entonces piensen siempre el material, cómo lo trabajo desde el punto de vista del diseño. Ese también es una de las cosas que se tienen que esforzar para tratar de sacarle el mayor provecho a nuestros proyectos. Perdón, Uli. No, bueno, y de lo que decías, acá les dejo dos imágenes, fíjense, hablando de las características de la técnica, del diseño, de aprovechando al máximo la tecnología, de dos ejemplos totalmente opuestos, con un material y con otro, y de épocas totalmente distintas. Entonces, para lograr esto tenemos que saber con qué tecnología contamos, cómo elaborarla. Me parece que desde ahí tenemos que empezar a pensar en el momento en que la tecnología va acompañada de nuestro proyecto. No es que los proyectos pueden ser fabulosos, pero si no sabemos cómo y qué y de qué manera poder lograrlos, va a ser solamente un buen dibujo en un papel. Así que, nada, chicos, nos vemos el martes que viene en el terreno de Mariana a las 10 de la mañana. Lleven, acuérdense, el dinero lo va a juntar Mariana para los chorizos, casquito, elementos de seguridad, hilo, aguja para coser los que se corten. Y nada, good show, nos vemos.